juntos hoy cantamos como hermanos. Él nos unió, hijos de todo el pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, lo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Está en él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, lo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia
su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Hola, nuevamente estamos en este año 2022 y quiero desearles a ustedes que pasen un feliz año nuevo y todo el año que sea un tiempo de mucho provecho y bendición para ustedes. Cuando estuvimos hablando acerca de qué tema íbamos a compartir principiando este año, yo creo que los pastores me dijeron, escoge lo que tú quieras. Y yo creo que si hay algo que nosotros tenemos que aprender es hacer la voluntad de Dios siempre. Pero hay una pregunta que casi siempre nos hacemos a principios del año. No sé ustedes si ya han estado meditando, porque en la televisión, en todos lados, se empieza a hablar en las redes de preguntar cómo va a ser el año nuevo. Y vamos a hablar de eso. Empieza este 2022 y la pregunta que se hace generalmente en esas redes es ¿cuáles son las metas? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus planes? Y obviamente tenemos que entender, lo sabemos muy bien, como dice la palabra, que si Jehová no edifica nuestros planes, en vano va a ser que nosotros podamos planear. Así que vamos a tener eso como base para entender qué es lo que nosotros queremos hacer. Y esta yo creo que es una época para que nosotros podamos reflexionar. Siempre hay que reflexionar, pero esta es una época especial para poder reflexionar, para poder pensar qué estoy haciendo con mi vida, qué estás haciendo con tu vida, qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y puede ser que tú no tengas grandes planes para este año. Puede ser que no los tengas. Hay algunos que tenemos planes, pero no generalmente tenemos grandes planes. Ahora, lo que yo te quiero decir es que no importa si son grandes planes, todo lo que uno hace cuenta. Todo lo que uno ejecuta cuenta y todo lo que no haces no cuenta. Así que es mejor que nosotros vengamos y pensemos, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios desea para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Te has preguntado de que en realidad todo lo que tú haces cuenta? Todo lo que haces tiene un peso. Así que si no tenías un plan, si tus metas son cortas, no te desanimes. Hay un libro que yo he estado leyendo y se llama No desperdicies tu vida. Yo creo que muchos de nosotros cuando hacemos planes, cuando hacemos algunas metas, puede ser que las hagamos con un buen deseo, con un buen propósito. Pero puede ser que si esos planes, si eso es cierto, si esos planes no están de acuerdo a los planes de Dios, entonces lo que significa es que puedes estar desperdiciando tu vida. Y yo quiero decirte que hay cosas que nosotros hacemos que cuentan unas más que otras. Por ejemplo, tu salud cuenta. Claro que cuenta tu salud. Tienes que tener una buena salud. Tu familia cuenta. Los bienes materiales cuentan. Todo cuenta. Pero nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios dice, qué es lo más importante. Y ahí es donde a mí me gustaría que pudiéramos reaccionar y pudiéramos pensar qué es lo más importante para Dios. ¿Será la salud? ¿Será la familia? ¿O qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y vamos a lo que Dios dice. Jesucristo, vamos a hablar de
en el tiempo de Jesucristo, tuvo dos momentos en su vida. La primera parte fue cuando Él vino y era el hombre que andaba sanando, que andaba perdonando, que andaba aquí haciendo milagros, que le daba de comer a las personas, que la gente lo seguía, que otros le odiaban. Ese tiempo de Jesucristo fue su primera etapa en esta tierra. Pero también tuvo una segunda etapa. Y esa segunda etapa fue después de su resurrección. Después de su resurrección, eso tiene un gran peso. Porque los que no creían que Él era Dios, cuando lo ven que es Dios, dicen, hey, pero si es de verdad, Él es Dios, resucitó. Por eso es que muchos, se habla ahí de que unos fariseos dijeron, paguen a soldados para que digan que no resucitó y que se lo llevaron, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la resurrección de Él significaba mucho, demostraba que Él es Dios. Y cuando Él viene y sale ya como el león de Judá, como el rey de reyes, como el que venció la muerte, como el todopoderoso, el que después de su resurrección estuvo solamente 40 días aquí en la tierra, ese es el hombre, ese es nuestro Dios, que viene y nos dice qué es lo más importante que nosotros podemos hacer en esta tierra. ¿Cuál es el plan de Él para con nosotros? Ahora, yo quisiera que tuviéramos aquí como unas preguntas. La pregunta que te hago yo es, si tú supieras que solo tienes 40 días de vida, si te dijeran, tiene un problema de salud, solo tiene 40 días de vida, ¿qué es lo que usted haría? ¿Qué cosas serían las que dijera, esto lo voy a hacer porque solamente tengo 40 días de vida? Pues eso fue lo que hizo Jesucristo. Yo creo que en el caso de nosotros, pues arreglaríamos lo más importante, hablaríamos de las cosas más importantes y lo haríamos con las personas que son más importantes. En el caso de los que tenemos nuestra familia, creo que lo haríamos con nuestros hijos, lo haríamos ahí, posiblemente con algunos hermanos de la iglesia, posiblemente harías hincapié en muchas cosas que tú quisieras que tus hijos, que la gente que está alrededor las hiciera porque sabes que es lo mejor para sus vidas. Se lo dirías y se lo estarías hablando fuertemente. Ahora, yo creo que, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, muchos de nosotros hemos estado con algunas crisis. Y de repente yo les voy a confesar que en los primeros días de la pandemia yo vine y hablé con mis hijos, les dije dónde estaban las llaves de esto, dónde estaban las llaves de la otra, si tenía un seguro de vida, y dónde se podía arreglar. Mire, uno viene y arregla las cosas que son para uno importantes. Ahora bien, en los 40 días después de la resurrección de Jesucristo, y antes de que Él ascendiera al cielo, Él da esa recomendación, las recomendaciones más importantes que Él pensó, porque Él es Dios, que era lo mejor para nosotros. Y dice en la palabra que después de la muerte y de su resurrección, el primer día, Él estaba ahí en las afueras de Jerusalén. Pero cuando resucita, no se va a Jerusalén, sino que se va al norte de Israel, se va a Galilea, allá donde Él había nacido, no había nacido, donde se había criado. Se va a Galilea. Y cuando está ahí, cuando va en el camino a Galilea, se menciona en la palabra que se encuentran unas mujeres con Él y Jesucristo le dice, háblenle, díganle a los discípulos, a los 11 discípulos, que los espero en el monte, en la montaña, donde ya les he dicho que voy a estar. Y se van los discípulos detrás de Él y llegan al lugar en Galilea. Y cuando está ahí, le da la recomendación más importante que puede dar el Rey de Reyes, porque Él sabía qué es lo que les tenía que decir a estos grandes hombres que estaba dejando. Le dice en Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó. Y eso yo creo que ya lo hemos escuchado, pero yo quisiera recalcarlo. Porque dice, Jesús se acercó y les dijo,
Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una cosa bien importante aquí, que tenemos que tener mucha claridad. Esto se lo dijo no a una gran multitud, se lo dijo a los 11 discípulos, ya Judas no estaba ahí, se lo dijo a los 11 discípulos. Y no les dijo como, miren, discípulos míos, hijos míos, yo me voy y por lo tanto ahora tienen que dedicarse a hacer dinero, o tienen que dedicarse a tener una buena familia, o tienen que dedicarse a aprender mandarín, a aprender idiomas, o a tener esta carrera, o esta maestría, o este doctorado. Él no les dijo eso. Tal vez en aquel momento no era, en el momento en el que se está hablando, no había este tipo de cosas. Pero no les dijo esas cosas que son comparativamente iguales. Y yo quiero decir, porque no quisiéramos tener como una falsa imagen. Todo lo que hemos hablado ahí es bueno. Esto es bueno. Que tú tengas una buena familia, que compres carros, que compres casas, que prosperes. Eso es bueno. Pero no le da sentido a tu vida. No le da sentido. Porque son cosas que en términos generales se pierden, se pueden ir. Una casa se va en un terremoto, una familia se puede perder en un accidente. Pero Él los manda a algo más importante. Les dice, vayan y hagan discípulos, discípulos míos, discípulos de Jesucristo. Y eso es en los primeros días después de su resurrección. Pero después está en Galilea, está en el norte de Israel. Y después, al final de esos 40 días, Él viene y regresa nuevamente a Jerusalén. Pero no se va a Jerusalén en sí, sino que se va a un lugar cercano que nosotros conocemos como el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es un lugar alto en el cual desde ahí se puede ver Jerusalén y se puede ver todas las partes de Israel. Y de haber sido impresionante cuando Él viene y Él ya se iba a ir. Le estaban preguntando, ¿y cuándo va a ser la segunda venida? ¿Y cuándo va a regresar? Etcétera, etcétera. Le preguntaban sus discípulos. Y cuando está ahí, le vuelve y le dice y le repite este pasaje que está en Hechos 1:8. Dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, que se miraba ahí, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que les está recalcando, lo que les está diciendo nuevamente, es lo que ya les había dicho de Mateo 28. Ahora se lo dice con otras palabras. Pero Él se lo dice 2 veces y dice que cuando estaba hablando esas fueron las últimas palabras que Jesucristo dijo. Porque cuando estaban ahí, dice que de repente vino y empezó a ascender, llegó hacia el cielo, se iba al cielo. Y mientras los discípulos estaban en el Monte de los Olivos, viendo, yo ya me imagino que estaba allá, ahí se iba. Mientras estaban allá, viendo, ya se ve poquito. Dice que estaban 2 ángeles aquí en la tierra, y les dice, ¿y qué están viendo allá arriba? Él va a venir pronto. Pero sabemos también que va a venir cuando nosotros cumplamos la gran comisión. Cuando ustedes y yo hagamos lo que Él dice que teníamos que hacer discípulos. Y yo pienso que obviamente para hacer discípulos es bueno que nosotros entendamos que hay que evangelizar. Obviamente, ese es el primer paso. Pero Él no solo dice evangelicen, sino hagan discípulos. Aquí lo repite porque es lo más importante.
Una vez le preguntaron a Jesucristo, ¿cuál es el principal mandamiento que se tiene que cumplir? ¿Se acuerdan? Dice, pues amar a Dios sobre todas las cosas. Amar con toda tu mente, fuerza, sobre todo, con todo. Pero dice, y el segundo es similar a este. Tienes que amar con esa misma intensidad a la gente. Y para demostrar ese amor, esa intensidad a la gente, ¿qué es lo que tú puedes hacer? ¿Darle solo comida? ¿Darle qué cosas? Darles el evangelio, el mensaje de Dios. Y sobre todo, que toda esa gente que no conoce a Dios se hagan discípulos. Hacer discípulos es el más grande acto de amor que tú puedes hacer por una persona. Lo repito. Hacer discípulos es el más grande acto de amor que tú puedas hacer por una persona. No entender el concepto de discipulado y obviamente no obedecerlo es el diagnóstico de una vida sin propósito, de una vida sin el propósito eterno, de una vida sin sentido. Ahora, la pregunta es, ¿quieres ser discípulo de Jesucristo? Pues busca una persona que te discipule. Yo creo que aquí es lo más importante. Tienes que buscar una persona que te discipule. ¿Y quién debe ser esa persona? Hay algunas características. Yo me puse a investigar, me puse a buscar qué cosas yo tendría que buscar en una persona para que me discipule, en una hermana para que me discipule, en un hermano para que me discipule. Yo creo que lo primero que yo buscaría es que esta persona que me discipula tenga una cosmovisión bíblica. Y cuando decimos de una cosmovisión bíblica es que viva de acuerdo a los principios de Dios, que se mueva de acuerdo a los principios de Dios, a los principios que Dios nos enseña. Y hay muchos principios en la crianza de los hijos, cómo se mueve esa persona, en su vida espiritual, cómo se mueve esa persona, en su vida relacional, cómo se mueve esa persona. Cuando hay pensamientos que en el medio, ¿cuáles son los que esta persona escoge? Esa es una cosmovisión bíblica de Dios, obviamente. Fíjese, en 2 de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla. Esa es una persona que tiene una cosmovisión bíblica. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 3 cosas. Alguien que esté batallando, que no tenga problemas, sino que esté allí y esté haciendo las cosas bien y esté haciendo las cosas de acuerdo a los principios de Dios, que esté a favor de las cosas del Señor, no en contra. Dice, he acabado la carrera, todo el tiempo fui constante y he guardado la fe. Que haya constancia. Eso yo escogería y deberíamos de escoger a una persona que tenga una cosmovisión bíblica. Otra cosa es que yo escogería a alguien que tuviera sus consejos fueran basados en la palabra de Dios. Que todo sea bien fundamentado en la palabra de Dios. Cuando decimos en la palabra de Dios es porque muchos hermanos, hermanas dicen, no, sí, la palabra de Dios dice, pero yo le creo lo que dice fulano, lo que dice don Sutano, don Merengano y doña Conchita. Lo que dice doña Conchita, eso es que doña Conchita, ella sabe. Los consejos deben de ser los consejos de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? 2 de Timoteo 4, del 1 al 2 dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que esté basado, una persona que esté basado en la doctrina del Señor, que viva así, que tenga una persona que redarguye, que sus consejos, que te reprende, que te enseña. Esa debe ser una persona que yo debería de escoger para que me discipule. Y otro que va relacionado es alguien que esté comprometido a corregirte, porque ninguno de nosotros es perfecto. Siempre necesitamos que nos corrijan. Colosenses 1:28 dice, nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. El trabajo que yo tengo
El trabajo que tiene que tener mi discipulador es presentar o a mí o presentar a la persona perfecta. Es decir, que tiene que aprender a corregirte. Hay algunas personas que no te corrigen y te dicen, no, si yo también hago lo mismo. No, entonces no te está ayudando en nada. Así que tiene que ser un hermano o una hermana que tenga esas características para que tú digas, yo quiero que fulana, esta hermana, que me discipule por su firmeza, por lo que él hace, por la cosmovisión que tiene, por el compromiso, porque siempre no te deja pasar nada. Eso es una persona que te debe discipular. Ahora, pero también viene por el otro lado, quién debe ser o cómo debe ser un discípulo. Cuando me toca escoger, yo creo que no somos los dados, pero todos nosotros podemos discipular y no necesariamente tenemos que traer a alguien de 0 millas. A la persona que está ahí puede ser un líder, una hermana de clave, una hermana de apoyo, cualquiera que sea. Nosotros tenemos que ver características en esa persona para que los podamos escoger como un discípulo. Y nosotros en nuestra iglesia, aquí en Tegucigalpa, desde hace mucho tiempo, hemos puesto algunos parámetros para los hermanos en la iglesia, los hermanos que están más comprometidos. Y dentro de esos parámetros, yo creo que es bueno entender que esos parámetros son para ser discípulos. ¿Y cuáles son esos parámetros? El primero es que sea una persona fiel. Cuando decimos una persona fiel es que siempre esté ahí al día en lo que tú estás haciendo. Yo me acuerdo aquí en la iglesia nosotros tenemos unas reuniones de oración, el grupo de valientes se llama. Y hay unos hermanos ahí en esos grupos que son fieles. Que yo, que soy el responsable, digamos, yo confío en ellos porque son fieles. Hay uno que siempre tenía que llevar la cafetera para hacer café. Y miren, yo siempre pensé que le iba a llevar y siempre estaba ahí. ¿Sabe cómo se llama esa? Fidelidad, es fiel. Ahora, hay otros que, miren, se queda sin café uno porque ni llegaron, se les olvidó. Eso ya da un parámetro de que no hay fidelidad. La otra cosa que dice este pasaje hablando de fiel, 1 Corintios 4:2. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Ser fiel es una persona que es digna de confianza. Si tú ves a un hermano que siempre está ahí, que no falla, que tiene esas cualidades de digno de confianza, ya va a un parámetro. También, en segundo lugar, tiene que seguir las instrucciones. Cuando decimos instrucciones tú le puedes decir a un discípulo, haz esto, y el discípulo o la discípula debería de seguir las instrucciones. Así como cuando uno compra una refrigeradora y dice, las instrucciones son estas, y entonces cuando las sigue, entonces funciona bien la refrigeradora, la computadora, lo que sea. Porque si sigue las instrucciones correctamente, entonces le va a ir bien. Pero si es una persona que le cuesta, que no, dice, es que yo voy a hacer las cosas, me parece que yo lo voy a hacer como a mí me parece, como es lo mejor para mí. Está bien que lo haga así, pero no sigue instrucciones. Puede ser que le salga mejor, pero no sigue instrucciones. Así que tenemos que aprender a seguir y ver a las personas que sigan instrucciones. También deben ser personas disponibles para hacer cosas. La disponibilidad a veces dice que yo no tengo tiempo, que yo trabajo, que hago aquí, que allá, que tengo que... No se está hablando de eso. La disponibilidad se está hablando del interés que tienes, del interés que le ves a esa persona. De que aun cuando le cuesta de tener el tiempo o hacer una cosa, pero lo hace porque tiene interés. Eso es ser una persona disponible, que tiene interés. También, y yo creo que este cuarto punto es tal vez de los que yo lo califico como que está en el top de todos ellos. ¿Por qué? Es ser enseñable.
si tu discípulo, si tu discípula no es enseñable, entonces va a ser un problema bien serio. Porque si hace algo que no está correcto y tú le enseñas y que no es enseñable, no va a aprender. Ahora, todos podemos fallar. Un discípulo no es perfecto, pero si es enseñable, entonces va a hacer las cosas. Por eso es que una persona orgullosa no puede ser un buen discípulo, porque no es enseñable. El orgullo, yo soy aquí, no, esos líderes, esos pastores, no, yo tengo mis teorías, yo lo aprendí en la universidad, ahí aprendí esto, y esto me lo han enseñado, y no son enseñables. Y le dice que en el matrimonio tenés que mejorar. No son enseñables. Proverbios 15:14 dice, el corazón entendido tiene hambre de saber. Así que cuando hay alguien que es enseñable, significa que es una persona humilde y que quiere saber. Es una persona humilde que busca sabiduría, que recibe la corrección como una bendición. Que no diga, es que yo tengo mis propios criterios. Aquí en todo esto hay gente que tiene sus propios criterios. No es enseñable. Todo puede tener alguien en debilidades, creo yo. Poco fiel puede ser enseñable. Puede ser una persona que no sigue instrucciones a la primera, pero sí es enseñable. Que no está disponible, pero es enseñable. Entonces todo eso, lo que nos demuestra, lo que nos enseña a nosotros, es que tenemos que venir y ser personas enseñables, como lo más importante. Y por último, dice ahí que debe ser siervo, un siervo. Siervo es que esté siempre con la actitud de hacer las cosas para el Señor. Termino con esto, hermanos. Hacer discípulos es la más grande muestra de amor a Jesucristo. Hacer discípulos es la más grande muestra de amor a Jesucristo. Que Dios haga que este 2022 no nos quedemos así, simplemente escuchando, sino que pongamos en nuestro corazón a quién voy a discipular, a quién voy a enseñar y de quién voy a aprender. Recordemos, los discípulos no tienen que ser nuestros. Por eso tenemos que nosotros primero ser discípulos de Jesucristo, para que los que son discípulos también no sean discípulos nuestros, sino que de Jesús. Vamos a orar, oramos y le pedimos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo tan especial que estamos en este nuevo año. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos escuchando y a los que no escuchan el mensaje, Señor, para que hagamos tu voluntad que es agradable y perfecta y que se refleja en el hacer discípulos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.